Hoy día vamos a ver una práctica dirigida, ¿ya? Una práctica dirigida de una serie de problemas de lo que hemos hecho en este segundo bimestre y algunos temas del primer bimestre, ¿correcto? A ver, ya. A ver, vamos a empezar. Hoy día es 11 del 7 del 2020. RM, una práctica dirigida. Práctica dirigida. Ya. A ver, empecemos. Listo. A ver, problema número 1. ¿Ya? Problema número 1. A ver, en el segundo bimestre vimos cantidad de figuras, ¿no? La semana pasada vimos lo que era cantidad de figuras. ¿Ya? Vamos a ver un problema similar, un problema referente al tema. ¿Ya? Por acá. Ah, ya, por acá. Me dice cuántos segmentos hay en la figura. ¿Ya? Primer problema me dice cuántos segmentos hay en la figura. Hay en la figura, ¿ya? ¿Cuántos segmentos hay en la figura? ¿Listo? Y me dan así, la figura es así, a ver. La figura lo voy a dibujar. Me dan así, la figura es ahí. Como una letra E, así. Y acá me dan unos puntos, acá me dan un punto acá, 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 un punto acá. ¿Listo? Ahí. Listo. Ahí está. Ahí. ¿Correcto? Me dicen cuántos segmentos hay en la figura, ¿ya? Ahora yo sé que para el conteo de segmentos se utilizan dos métodos. El método por simple inspección, es decir, el conteo directo, pues también puedo utilizar fórmula. Pero pero recuerden chicos que para la fórmula tiene que tener ciertas características. Para yo utilizar cuántos segmentos hay, ¿correcto? En una figura, la fórmula tiene que tener así, esta forma, ¿no? Tiene que tener esta forma, ¿ya? Tiene que tener esta forma. A ver, entonces, si tiene esta forma, yo puedo utilizar el método, pero si no lo tiene, no puedo utilizar. Es obvio que acá no puedo utilizar el método, ¿correcto? Por fórmula. Pero lo que voy a hacer yo es contabilizar los segmentos por partes, ¿bien? Entonces voy a decir, desde A hasta B voy a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces yo digo 1, 2. La fórmula no es más que la suma de números consecutivos. La fórmula me da el número de segmentos, pero ¿quién vendría a ser el número de segmentos? La suma, es decir, 1 más 2, 3. Acá hay 3 segmentos. 3. Ahora desde B hasta E, desde B hasta E. Entonces, los espacios 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Cuántos segmentos hay acá? Yo digo,
Ya, hay 1, 2, 3, 4 espacios. 4 por 5 sobre 2. Pero cuando tú dices 4 por 5 sobre 2, no estás haciendo más que la suma. Estás haciendo la suma, por favor. Eso que quede claro, ¿ya? No creas que yo estoy aplicando para allá el número de segmentos. No, la fórmula se aplica para hallar la suma y la suma es el número de segmentos, ¿correcto? Entonces 1 más 2 más 3 más 4. Alguien que se ha olvidado la fórmula dice 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Ahora con fórmula sería 4 por 5 entre 2. 4 por 5 entre 2, eso es 10. Es lo mismo que yo sumara. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, no crean que la fórmula, ya sin la fórmula no me va a salir, ¿no? Suma. Recuerda que la fórmula que te enseñé en la clase pasada, era de la suma. Entonces aquí el número de segmentos es la suma. Entonces acá hay 10. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir así nomás. 10. Ahora acá, desde E hasta F coloco. Desde A hasta F hay 1, 2, 3. ¿Cuántos segmentos hay? Suma. Es 6. Acá, 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? Hay 6. Por lo tanto, el número de segmentos, yo voy a escribirlo por acá. Número de segmentos, T, totales, número de segmentos total, es 3 acá. 25. ¿Cuánto? 25. Correcto, correcto, muy bien, 25, así es, porque 10 acá, más 6, más 6, más 3, 25, ¿bien? 25 segmentos, ¿ya? Entonces 10 más 6, más 6, más 3 es igual a 25, ya. Listo, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. 25, vamos con otro problemita. Vamos con otro problema, ¿ya? Ya, chicos, a ver. Vamos con... ya, con este. A ver. ¿Cuántos? 2, ¿ya? Pregunta 2. ¿Ya? Pregunta 2. Pregunta 2. Igualito dice, ¿cuántos triángulos, vamos a ponerle ya, cuántos triángulos hay en la figura? ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Ya, vamos a borrar esto. Recuerda que esto es como una letra E, ¿no? ¿Está bien? De acá hay 1, 2, 3, 4 espacios, de acá hay 1, 2, 3, de acá hay 1, 2, 3 y de acá hay 1, 2, ¿ya? Entonces ya lo voy a borrar. Bien, a ver, vamos a ver la figura 2. Ya me dicen cuántos triángulos hay. Ya. ¿Listo? Me dicen cuántos triángulos hay. Ahí, en esta figura. Ya, comienzo. Igual. Acá, yo puedo utilizar el conteo directo o puedo utilizar el conteo por fórmula. Pero recuerden que el conteo por fórmula tiene sus limitaciones, pero yo me doy cuenta que esta forma me le enseñó el profesor. Esta forma me enseñó. Entonces yo acá lo puedo trabajar por partes. ¿Está bien? Entonces, esta forma sí me enseñó el profesor. Acá sí se puede aplicar. En la parte donde está rojo sí se puede aplicar fórmula. ¿Se acuerdan? Se puede aplicar fórmula. Profesor, ¿y qué pasa con esta parte? Esto se deja. ¿Me dejo entender? Yo lo dejo. ¿Bien? A ver, yo lo dejo para después contarlo. Entonces voy a decir 1, 2, 3, 4. Entonces en la parte roja, ¿cuántos triángulos hay? Igual que los segmentos, la suma 1 más 2, 3, 4. Lo que tú haces es 4 por 5 entre 2, 10. Esa es la suma, pues 10. Acá hay 10. ¿Te das cuenta la ventaja de la fórmula? La ventaja de la fórmula se podría llamar contar sin contar. ¿Por qué contar sin contar? Porque te da inmediatamente el número de triángulos si no has contado ninguno, pues, ¿no? Entonces,
podemos decir que la fórmula es el conteo sin contar, ¿no? Parece un poco enredoso, ¿no? Un poco como mágico así, pero es así. La fórmula te permite a ti decir cuántos triángulos hay, pero sin haber contado ninguno, pues, ¿no? Entonces acá hay 10, ¿ya? Ahora, fíjate, aquí cuando tú haces el conteo por fórmula, pero por partes, tú tienes que tener bastante cuidado, no es que se aplica por aplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado acá, ¿ya? Entonces ahora voy a analizar, fíjate, ahora voy a analizar esta parte. Borro esta parte de rojo así y voy a analizar esta parte sí. Lo voy a rayar de azul, ¿ya? Así de azul mejor. Analizo la parte de azul. Analizo la parte de azul. Listo. Y este es así. A ver, analizo ahora la parte de azul. En la parte de azul yo veo que no puedo utilizar el conteo por fórmula. ¿Por qué? Porque la línea tendría que llegar hasta acá para yo aplicar el conteo por fórmula, pero como no, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el conteo, yo voy a hacer el conteo directo. Entonces voy a colocarle un número acá o una letra, ¿no? Recuerden, conteo directo, una letra A, B, C. Entonces yo digo, triángulos de 1, triángulos de 1, fíjate en el azul, por favor, ¿ya? A, B, A y B nada más, A y B. Triángulos de 2, triángulo por dos piezas, el A y el B juntas forman un triángulo AB. BC, no, no. AC tampoco, correcto. Triángulo de 3 ABC. ¿Listo? Entonces de 2, de 1 hay 2. Y de 2, perdón, de 2 hay 1. De 2 hay 1. Y de 3, yo lo había puesto junto. Entonces ABC, de 3 hay 1. Es decir, hay 5. ¿Está bien? Pero ojo, en el momento de contabilizar, me están preguntando a mí cuántos triángulos hay en la figura. Entonces voy a decir, ojo acá, número de triángulos. Profesor, se equivocó ahí en el número 2. No era 2, era 1. Ah, perdón, sí tienes razón. Gracias, Jeremy. Era Ya. 1, entonces esto es 4. Listo, entonces número de triángulos. Ojo, escuchen. ¿Te acuerdas que yo acá cuando yo agarré y lo analicé la parte roja, yo te pregunto, ¿todo esto hay 10 o no? Pero incluyendo al A y al B. Me dejo entender, incluyendo al A suelto, al B suelto y los dos juntos, quiere decir que esto ya no lo puedo contar en la parte de azul porque ya está contado. Este ya no lo puedo contar, entonces estos dos lo elimino. Este AB1 sí, sí lo puedo contar porque ya está contado. Tampoco. Entonces lo que voy a tomar de acá es 1. Entonces voy a decir, acá nada más debe haber 1. ¿Me dejo entender? Entonces voy a tener 10 más 1 es 11. Por favor, y yo les invito a que ustedes, ¿ya? A que ustedes lo realicen por conteo directo para que comprueben que es 11, ¿ya? 11. Entonces, ¿cuántos triángulos hay? Hay 11 triángulos acá, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces recuerden, primero analicé la parte de rojo, hay 10. Después analicé la parte de azul. Este no lo tomo, ¿por qué? Porque este ya está contado acá en el rojo. Este ya no lo tomo, ¿por qué? Porque ya está contado en el rojo. Estos dos juntos no lo tomo, ¿por qué? Porque ya está contado en el rojo. Solamente me quedaría este. Este triángulo fue compuesto por 3. Entonces sería 10 más 1, 11. ¿Cuántos triángulos hay? 11. No sé si tienes alguna pregunta, Jeremy, ahí. Aún no, profesor. Ya, listo. Listo. Problema 3, entonces. Problema 3. A ver, vamos con el problema 3, ¿ya? Problema 3. Ya. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Ya. En el problema 3 también va a venir un conteo de triángulos, ¿correcto? A ver.
¿Cuántos triángulos en la siguiente? Jeremy, ¿lo puedo borrar ya? Jeremy, ¿lo puedo borrar? Profesor, ¿eso se va a copiar? No, yo veo que tú lo estás copiando, por eso te pregunto. No, profesor, yo lo hago así ni para darle las respuestas, profesor, lo estoy Ah, listo, resolviendo. está bien, correcto, muy bien, muy bien. Entonces está excelente, correcto. ¿Ya? Muy bien. Sí, ya. Recuerda que estos son temas que ya hemos visto, solamente es como, ¿no? Es como un repaso, ¿bien? Entonces, a ver, problema 3, me dice, ¿cuántos triángulos hay? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Me dicen cuántos triángulos hay ahí, ¿no? Entonces, yo estoy viendo acá que la figura que estoy teniendo, ¿ya? La figura que estoy observando, todavía no la conozco. Es decir, por fórmula, no sé si habrá fórmula para esto, ¿me dejo entender? A ver, Jeremy, me estoy poniendo en la posición de alumno, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, a mí me presentan, el profesor me enseñó solamente dos, ¿te acuerdas? El conteo por fórmula, el primer caso tenía así. El primer caso venía así. Ese será el primer caso para aplicar fórmula. 1, 2, 3, ¿no? N, ¿correcto? Y el segundo caso venía lo mismo, pero con pisos. Venía lo mismo, pero con pisos. Es decir, lo mismo, así, lo mismo, pero ya venía con pisos. Es decir, este es mi primer piso, mi segundo piso, mi tercer piso. Y solamente te acuerdas que para hallar cuántos triángulos acá, yo aplicaba la suma y le multiplicaba por el número de pisos, ¿no? Pero me están dando una figura, ahora me están dando esto, una figura así. Entonces yo me pregunto, ¿habrá fórmula para esto? Recuerda que les dije yo que yo les iba a enseñar algunas, no todas. Y efectivamente, para cuando yo tengo un triángulo donde en uno de sus vértices parte una línea o dos o más líneas y en el otro vértice parte uno o dos o más líneas, hay fórmula también, hay fórmula, ¿ya? Al final les voy a enseñar, ya primero vamos a hacerlo el conteo directo, ¿bien? Vamos a ver con el conteo directo y de ahí comprobamos nuestra respuesta con la fórmula. Recuerden, por favor, no vayas a pensar que para toda figura debe existir una fórmula, no. Hay figuras que sí ya no tienen relación, no tienen fórmula, ¿no? No se ha encontrado la relación, ¿correcto? Entonces, puede ser que sí haya fórmula, pero demasiado compleja, entonces eso ya no nos sirve. La fórmula es una ayuda, ¿bien? La fórmula no debe ser un obstáculo, al contrario, la fórmula es una herramienta para poder yo encontrar rápidamente. Para eso me sirve la fórmula, porque si la fórmula, digamos, cuando yo la aplico, se me complicaría, entonces no tendría sentido usarla, ¿bien? Entonces aquí, fíjate, aquí porque yo conozco, pues, ¿no? Porque he visto un montón de problemas, entonces yo te digo que acá sí hay fórmula, ¿ya? Pero acá primero, ojo, en tu examen, en tu evaluación, ¿qué vas a hacer tú? Ah, tú vas a hacer el conteo directo, bueno, no vas a estar perdiendo el tiempo en pensando en la fórmula. Si no te acuerdas, no importa, no te acuerdas ya el conteo directo, pues esa es mi otra alternativa. Entonces empecemos. El conteo directo consistía en asignarle a cada región simple una letra o un número. Recuerda, Jeremy, que una región simple se llama aquella figura que ya no ha sido dividida en otra. Mira, ve. Entonces, esa es una región simple. Si la pregunta fuera acá, ¿cuántas regiones simples habría? Tendría una, dos, tres, 4, 5 y 6. 6 regiones simples. Si la pregunta fuera ¿cuántas regiones simples son triángulos? Sería 1, 2, 3 y 4, nada más, ¿correcto? Ya, entonces yo tengo esta figura, tiene 6 regiones simples. Comenzamos con el conteo, el conteo de una pieza, ¿está bien? A ver, de una pieza, ¿quién es? Es el 1, ¿quién más? Es el 2, es el 3 y es el 6. Ahí tengo 4. ¿Está bien? 4.
Ahora conteo por combinación. A partir del 1, de que yo ya hice de 1, el conteo por combinación. Combinación de 2. Dos piecitas que te den un triángulo. Si yo junto el 1 con el 2, ¿te da un triángulo? Sí. Si yo reúno el 2 con el 3, ¿te da un triángulo? Sí. ¿Está bien? Si yo reúno el 1 con el 6, ¿te da un triángulo? Sí. 2 Si con yo 5, reúno el 6 profesor. con el 5, también, ¿no? ¿Te falta? 2 con 5, profesor. 2 con Excelente, 5. Jeremy. 2,5, así es. 2,5. Muy bien. ¿Quién El más? último sería 3, 4. 3 y 4. Muy bien. 3, 4. Ya no. 3, 4. ¿Listo? Hay que ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hay 6 triángulos, ¿correcto? 6 triángulos. 6. Ahora por combinación de 3. 3 piezas. Ahora de 3 piezas, ¿quién sería? De 3 piezas. 1, 2, 3, profesor. Excelente. 1, 2, 3. Muy bien. 1, 2, 3. ¿Quién más, Jeremy? 6, 5, 4. 6, 5, 4. Muy bien. 6, 5, 4. ¿Hay más o no? De 3. ¿Hay Ya más o no, ya no? profesor. Ya no hay, profesor. Ya no, ¿no, Jeremy? No, no hay, profesor. Bien. Ahora de 4. Combinación de 4. 1, 2, 6, 5, profesor. 1, 2, 6, 5. Correcto. Otra. 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4. Excelente. Muy bien. Ahí, Allá hay 2, profesor. ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿De 5 hay? No. No, no hay, profesor. De No hay, 6, ¿no? todos. De 6 todo, ¿no? Ajá. 1, 2, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Ese es uno. Listo. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos 15, a... profesor. ¿Cuánto? 15, 15. profesor. Muy bien, 15, así es, ¿ya? 15, así es, ¿ya? Entonces 15 es. Ahora, yo les dije que acá había fórmula, ¿no? Aunque no les enseñé en la clase, pero ahorita te voy a enseñar, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, mira, si escúchame, Jeremy, si tú tienes por acá, voy a aplicar fórmula, ¿ya? Por acá la voy a aplicar la fórmula. Fíjate, ahora tú tienes que reconocer eso, Jeremy, ¿sí? En la clase yo hablé de 2 tipos de casos donde se podía aplicar fórmula, pero dije también que existían otras formas que yo también podía aplicar fórmula. Esta es una de las otras que mencioné. Entonces, ¿qué hago? Mira, primero tienes que fijarte esto, que si de un vértice parte una línea o más líneas y de otro vértice parte una línea o más líneas, es decir, de 2 vértices de un triángulo que partan líneas, fórmula, de frente nada más. ¿Qué hago? Hago lo siguiente, fíjate, voy a decir así, ¿ves? Voy a decir así. Entonces, voy a decir 1, 2 espacios. Para esta línea, 1 y 2 espacios. Ahora, para esta línea, 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué hago? Yo digo número de triángulos. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a decir 3 por 2. A ver, sobre, más acá ya, voy a necesitar un poquito más de espacio. Bien. Voy a decir así, mira, este es 2 y este es 3, ¿no? Entonces voy a sumar así, mira, 2 por, no, perdón, 2 más 3, 2 más 3, ¿ya? Yo digo 2 más 3, y acá 3 por 2 entre 2, ¿ya? Entonces es así, mira, Jeremy, es así, mira, es así, de nuevo, para que, ¿ya? Es así. Cuando un triángulo parte de un vértice, ya te he dicho, cuando en un triángulo parte de 2 vértices líneas, voy a decir número de triángulos es. Dices 2 por 3, acá, 2 por 3. Ahora por la suma de ellos, 2 más 3,
Y eso sobre 2. No sobre este 2, siempre se repite sobre 2. Si esto fuera 3 y 4 sería 3 por 4 por 3 más 4 sobre 2. ¿Me dejo entender? Si esto sería 5 y 6, sería 5 por 6 por 5 más 6 sobre 2. Entonces, en este caso sería, se van los 2 y me queda 5 por 3, 15. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos triángulos? 15 triángulos. ¿Lo entendiste, Jeremy? Sí, Jeremy, ¿lo profesor. entendió? Sí, profesor. Ahí sería 6 más Listo, 3. listo. Entonces, miren, chicos, ya hay que reconocer acá. Acá se puede aplicar fórmula. Acá se puede aplicar fórmula. ¿Sí? Si yo veo un triángulo donde en uno de los vértices, perdón, si yo veo un triángulo donde dos vértices, de los dos vértices de un triángulo parten líneas porque de acá están partiendo líneas, de acá está partiendo, ¿qué aplico? Fórmula. ¿Qué hago? Me ubico en el primer vértice que parte las líneas. ¿Cuántas líneas parte? Una. Entonces yo veo los espacios que me ha generado esta línea. 1, 2. En este vértice veo ¿cuántas líneas? 1, 2, 3. Entonces digo 3. Entonces, ¿qué digo? 2 por 3, paréntesis, 2 más 3 sobre 2, ¿correcto? Entonces, miren, yo les sugiero que ustedes, los que tienen libro, por favor, acaben su libro, estén ahí resolviendo. Créeme que para el mensual, el bimestral, va a ser mucho más fácil. Y ya no vas a necesitar estudiar tanto. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo diariamente, ¿ya? Pues si yo no practico, esa es la verdad, chicos. No crean que yo lo digo que solamente para que usted practique. No, si no practico, no aprendo, pues. No voy a poder rendir. Es como un atleta, ¿no? ¿El atleta qué hace? El atleta todos los días hace sus ejercicios, ¿no? Sale a correr, comienza a entrenar, entrena su cuerpo. Entonces ustedes también son como unos atletas también, atletas académicos podríamos decir, ¿no? Si yo no me entreno, entonces ¿cómo va a estar mi mente? Mi mente va a estar torpe, ¿no? No va a poder... Mira, a veces los alumnos a veces quieren estudiar en un mes, quieren estudiarlo en unas horas. Ni en un día, en unas horas. Entonces yo les sugiero que vayan practicando. Practiquen, esa es la idea. Bien, a ver, vamos a ver con otro problema. ¿Me entendió? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, lo Listo, entendimos. listo. Entonces, alguien me preguntará, ¿no, profesor? ¿Existen más métodos, más figuras donde se puede aplicar la fórmula? Sí, sí hay más métodos, hay más figuras, pues, ¿no? Pero como ustedes están en primaria, pues yo en clase les di dos, ¿no? Ahora les estoy dando otra, miren, esta. Recuerden que se puede aplicar ahí fórmula, ¿bien? Ya. Vamos con el problema 4. Ya. El problema 4. A ver, en el problema 4 vamos a ver un problema más de cantidad de figuras 1, ¿correcto? Un problema más, a ver. Problema 4 vamos a tratar un problema un poquito ya más, un poquito más difícil ya. Entonces voy a decir, ¿cuántos triángulos en su interior, cuántos triángulos en su interior tienen por lo menos, un asterisco, ¿correcto? Asterisco. ¿Ya? Ahora, miren, esta pregunta siempre se repite en los concursos de primaria, siempre se repite. Y en todos los concursos se repite esta pregunta. Dice,
¿Cuántos triángulos en su interior tienen por lo menos un asterisco? Y la figura es esta. ¿Ya? Si ustedes revisan un poquito de concursos de primaria, van a encontrar esta. Y van a encontrar por acá, sí. A ver, un asterisco acá. Un asterisco acá. Listo, así. ¿Ya? Así, chicos, mírenme. Dice, ¿cuántos triángulos en su interior tienen por lo menos un asterisco? Por favor. Acá la pregunta es de interpretación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo primero debo entender lo que me están diciendo para dar una respuesta válida. Porque si yo no lo entiendo y comienzo a contar por contar, de hecho que te vas a equivocar. Si tienes suerte, pues vas a acertar, pero eso no es. Entonces tú tienes que saber lo que hace, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? A ver, me está diciendo, yo tengo que interpretar, a ver, dice, ¿cuántos triángulos en su interior tiene por lo menos un asterisco? Ya, ese por lo menos, ¿no? Ese por lo menos, ¿sí? Ya. A ver, miren, yo les voy a dar una expresión que nos podemos guiar, ¿no? Ya, una expresión que nos podamos guiar. Me dice por lo menos, ¿qué significa el por lo menos? Entonces, es como tú, cuando eras niño, cuando eras más pequeño, ¿no? Y estabas almorzando, tenías tus segundos y tu sopa. Tu mamá te dice, para que salgas a jugar, por lo menos tienes que tomar tu sopa. Entonces, esa frase quizás algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Dice, para que salgas a jugar, por lo menos tienes que tomar tu sopa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como mínimo tienes que acabar la sopa. Aunque puedes acabar tu segundo, también no te está diciendo que no. Ese por lo menos quiere decir como mínimo. Como mínimo la sopa. En este caso, ¿no? La sopa. Profesor, pero yo también quiero acabar mi segundo. Lo acabas. Si estás cumpliendo ese por lo menos. Pero si tú no, por decir, si tú no quieres comer tu sopa ni tu segundo, no estás cumpliendo por ese por lo menos. Es como yo les digo, ¿no? A los chicos que están ahí en mi curso, por lo menos me tienen que sacar 11 para que aprueben el curso. ¿Qué quiere decir? Que si no sacan 11, sacan menos de 11, van a desaprobar. Y si sacan 11, van a aprobar. Ese por lo menos quiere decir como mínimo. Entonces, ese por lo menos, si tú no lo entiendes, lo puedes cambiar por la palabra como mínimo. Entonces, si yo lo cambio, diría así, ¿cuántos triángulos en interior tienen como mínimo un asterisco? Entonces, así ya lo puedo entender, ¿ya? Entonces, comenzamos. Triángulos de uno, pero dentro del triángulo que haya por lo menos un asterisco como mínimo. Entonces, yo le voy a colocar números, ya 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo acá en el triángulo 1, el 1 es un triángulo, una figura simple que es un triángulo. En su interior tiene un asterisco, quiere decir que está cumpliendo con lo que me están pidiendo, 1. El 2 tiene en su interior un asterisco, pero no es triángulo, es cuadrilátero, no lo tomo. El 3 es un triángulo, pero en su interior no tiene asterisco, no lo tomo. El 5 sí lo tomo porque tiene asterisco en su interior. El 4 es triángulo, pero no tiene en su interior. Recuerda que la pregunta es, ¿cuántos triángulos por lo menos tienen en su interior? ¿No? Un asterisco, entonces aquí sería 2. Entonces acá le voy a poner, ¿ya? Ahora voy a fijarme, voy a hacer el conteo por combinación. A ver, comencemos a combinar dos piezas ahora. Ahora, dos piezas donde en su interior por lo menos hay un asterisco. Entonces, el 1 con el 2 es un triángulo. Profesor, pero hay dos asteriscos. ¿Cumple? Sí, porque te está diciendo como mínimo. Quiere decir que este triángulo debe tener uno o más de uno. Entonces, este triángulo tiene dos, cumple. 1 y 2. El 1 y el 2 cumple, ¿correcto? ¿Quién más cumple? El 4 con el 3 no cumple. ¿Por qué? Porque el 4 con el 3 sí es triángulo, pero en su interior hay un asterisco, no. No hay ninguno. El 1 con el 4 sí cumple. ¿Está bien? ¿Quién más cumple? ¿Quién más cumple? El 1 con el 4 cumple. ¿Hay otro? Jeremy, ¿hay otro o no?
Otro de 2 que tengan en su interno un triángulo, un asterisco, ya no hay, ¿no? Profe, ya no No, hay. profesor. Listo, de 2, entonces ya, de 2. Ahora de 3 habrá. Sí, profesor. A ver. De 3, ¿cuál es, Jeremy? Sí, profesor, 3, 4, 5. Excelente, 4, 3, 3, 4, 5. Yo sé que ustedes son especialistas. ¿Otro? Ya no hay, ¿no? ¿O sí? No hay, profesor. Listo, No, hay uno. Ahora de 4 habrá. no hay, profesor. De 4 no hay. De 5, Todo, profesor. 1, 2, excelente, 3, todos, sí. 4. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? 1. Entonces le voy a decir 2 y 2, 4, 5, 6, ¿ya? Bien, 6, ¿listo? 6. Ahí está. Entonces, ese por lo menos hay que, ese por lo menos hay que traducirlo como mínimo, ¿ya? Entonces yo lo puedo traducir como mínimo. Entonces, todas esas frases que quizás nos generen dificultad, hay que saberlas bien, ¿ya? Porque a veces lo dejamos de lado, dice, ay, no, qué difícil, lo dejo de lado, y ese es un error, porque cuando lo dejo de lado, dejo de aprender. Si yo dejo de lado una frase, quizás para mi examen me viene, y ahí va a ser peor, porque ahí sí voy a sacar una mala calificación, me dejo entender. Entonces, si yo no sé una frase, ¿qué debo hacer? Debo preguntar para conocer la frase y así aprendo más, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya, chicos? Bien, ya. A ver, les quiero felicitar a los alumnos. Yo entiendo que ahorita con el frío y, ¿no? Fin de semana es difícil levantarse para los alumnos, ¿no? ¿Correcto? Y yo quiero felicitarle a los alumnos que están ahorita aquí, están con todo sueño, ¿no? Con todo frío, están al frente de su computadora recibiendo las clases, ¿no? Entonces, de verdad que quiero felicitarles y sigan así de empeñosos, chicos, porque yo entiendo que es difícil a veces fin de semana, el frío, todo eso hace que no me pueda levantar de la cama, pero a pesar de eso, ¿ustedes qué han hecho? Se han levantado venciendo todo, ¿no? Entonces, esa es una cualidad importante en la persona, chicos, porque Buenos hace la días, diferencia del profesor. resto, pues, ¿no? Hace la diferencia del resto, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser muy bien. Y Jeremy lo tengo desde las 7:30 que empezamos. Leonardo, Jeremy, Franco, muy bien, Franco. Y Palomino Ochoa, Buenos días, profesor. ¿Cómo se ¿qué acuerda tal, de mí? Franquito? Hola, buen día. Y Palomino Ochoa, ¿ya? Sí. Yo les entiendo, ¿No se chicos, acuerda que de mí? seguir. Sí, sí, no se preocupen, yo les entiendo pues al resto, ¿no? Que no está ahorita, quizás por el frío, quizás a veces por algún problema con internet también puede suceder, ¿ya? Entonces los que están acá, los que están ahorita, pues, de verdad son guerreros, ¿no? Son guerreros y muy bien. Sigan así, por favor, ¿ya? No importa si haya frío, nieve, lo que haya, igual tengo que acudir a mis clases, igual tengo que hacer mis actividades, ¿bien? Muy bien, chicos. No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta el momento. No sé, en algunas de las 4 preguntas que hicimos. Profesor, Dime, si Jeremy. en una figura todos son asteriscos, es decir, le vamos a poner todo directo, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Ah, correcto. Buena pregunta. Me dice Jeremy si a todas las reacciones simples le agregamos asterisco, ¿no? Sí, Jeremy, profesor. ¿eso me dices? Sí, profesor. Ya, Y si a todas todas. las figuras y me piden lo mismo, yo tengo que de frente colocar toda, pues una nomás. Habría una figura nada más, ¿correcto? Ok, profesor. Ah, perdón. Si a toda la figura hubiera asterisco, no. Yo hago lo mismo, hiciera lo mismo, pero acá ya tendría que considerar al 3 y al 4. ¿Me dejo entender? Ok, ¿Está profesor. bien? Sí, Todo el mismo Jeremy. procedimiento. Sí, profesor, todo el mismo procedimiento. Correcto, así, pero considerando a este y a este, ¿ya? Ya nos queda menos de un minuto, chicos, que tengan un buen día y la verdad, muy bien.